Buen día chicos, mi nombre es Gustavo Rodríguez y el día de hoy estaremos conversando respecto de la unidad número 2 del contenido programático de Teoría General del Proceso. Esta unidad corresponde tocar lo que sería el estudio científico y sistemático del proceso judicial como centro y objetivo principal del derecho procesal, de la ciencia del derecho procesal. Para hablar respecto de la unidad número 2, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Como hemos venido conversando a lo largo del contenido programático de la materia, de la asignatura, tenemos que el derecho procesal tiene por fin o tiene por objetivo regular el proceso como instrumento que permite a los particulares, cuando existe una controversia en el ámbito jurídico o la norma jurídica ha sido alterada, pues la intención del proceso judicial y de la ley adjetiva es generar un mecanismo idóneo dentro de la legislación que permita a los jueces aplicar el derecho y dar una solución a los particulares, ordenando así el orden jurídico que había sido alterado. Conversar respecto del proceso judicial nos invita, jóvenes, a que especifiquemos primero de dónde viene el término proceso y comprendamos bien a dónde vamos respecto de esta unidad. Proceso, como término, proviene del latín procedere, que significa avanzar, ir hacia, es un desenvolvimiento. Cuando regularmente hablamos o utilizamos el término proceso, estamos tratando de determinar un mecanismo que tiene un origen, tiene un desarrollo y al final se genera un producto como consecuencia de ese mecanismo, de ese proceso. Entonces, hablamos de etapas, hablamos de fases, hablamos de camino. El proceso judicial es un camino lleno de etapas, lleno de fases, que pretende únicamente llegar a un producto, y ese producto va a ser, en el caso judicial, una sentencia, una decisión emanada de un órgano provisto de un poder jurisdiccional. Hablar también de proceso es entender que van a existir en nuestra vida jurídica, se van a dar la connivencia de tres sujetos. Estos tres sujetos son, primero, la persona que tiene un derecho o que pretende tener un derecho y exigirlo ante un órgano jurisdiccional. Tenemos a la contraparte, a la persona a la que se le exige, a la persona a la que se le está demandando el determinado cumplimiento de una obligación, y tenemos a su vez a un tercero que es independiente, que es imparcial y que actúa de conformidad con la ley, por tanto es un órgano público que sería el tribunal. Estaríamos hablando entonces del titular del derecho de la acción, el titular del derecho de excepción y tenemos al titular de la jurisdicción, el tribunal. Comprender entonces al proceso judicial es comprender un mecanismo o instrumento de la ley para la solución de controversias presentadas entre los sujetos de derecho, ya desde un punto de vista sustancial, y el proceso es adjetivo, es mecanismo, es instrumento, que permite la realización indirecta del derecho. Debemos comprender, jóvenes, que pueda suceder que la relación sustancial jurídica que se presente entre los sujetos de derecho en controversia, en conflicto, pueda ser recompuesta directamente por el propio derecho sustancial. Y vamos a poner un ejemplo. Supongamos dos particulares que tienen una controversia respecto de un contrato del cual ambos suscribieron. Lo que va a ocurrir en este caso es que ese contrato puede establecer mecanismos internos que permitan al acreedor, a la persona que tiene el derecho de exigir, de intimar a ese propio deudor y que el deudor voluntariamente cumpla con el contrato y con las sanciones que el propio contrato estableció. En este caso vemos que no hizo falta que alguna de las partes acudiera a un tribunal, acudiera a un tercero, para que se pudiera dar una solución de este conflicto, de esta controversia. Aquí hablamos de una recomposición directa de ese derecho sustancial. Sin embargo, también podemos percatar
que en la gran mayoría de los casos no se produce una recomposición directa del derecho, sino que en la parte afectada de la relación debe necesariamente acudir ante un tercero con la única finalidad de lograr su objetivo, y es que su derecho o aquella obligación que está pendiente de cumplirse se cumpla. Para ello también tenemos que considerar que existe un principio de oficialidad que regula o que rige ese proceso judicial. Ya decimos, es una realización indirecta del derecho, pero esa realización indirecta no se puede dar si este tercero, imparcial e independiente, no actúa de conformidad con la ley. Por ello, se hace necesario que el derecho público tome de lleno lo que sería la regulación de los procesos judiciales, la institución de la jurisdicción que recae sobre un órgano precisamente del Estado, que sería el Poder Judicial. Entonces, todos los jueces están provistos y son un órgano que corresponde al campo del derecho público y, por tanto, tienen la obligación de cumplir con esa regulación legal al momento de aplicar e interpretar el derecho para dar una solución a los sujetos en conflicto. Por tanto, decimos que el proceso judicial también se rige bajo un principio de oficialidad o también un principio de publicidad. Bien, el estudio sistemático de lo que correspondería al proceso judicial, tenemos que conversar respecto de la conceptualización, de cómo podemos definir a este proceso judicial. La mayoría de los doctrinarios en la materia han determinado que el proceso es una serie gradual, progresiva y concatenada de actos cumplidos por órganos públicos y por particulares que persigue unos fines inmediatos, que serían fijar hechos y aplicar el derecho para subsanar el orden jurídico que se alteró, y unos fines mediatos, que sería ya un fin más social de la existencia del propio proceso judicial, que es sostener o mantener la paz social y aplicar la justicia para todos, como un valor jurídico el cual está determinado teleológicamente por el derecho. El derecho busca eso, busca que en nuestro día a día estemos ordenados, estemos dentro del campo de la norma jurídica y que los conflictos que se presenten puedan ser solucionados a través de ella. De esta conceptualización podemos determinar cuáles son los elementos del proceso judicial como concepto. Tenemos en principio un elemento objetivo que va a corresponder a la serie gradual, progresiva y concatenada de actos. ¿Por qué hablamos de una serie gradual? Decíamos en un principio que el proceso es un camino, y este camino lo tenemos que visualizar como un camino escalonado. Al ser un camino escalonado, cada procedimiento desde el inicio tiene grados por cumplir hasta alcanzar el final, que sería el producto, la sentencia. Tenemos además que es progresivo. ¿Por qué es progresivo? Porque no están emparentados cada uno de estos grados, todo lo contrario. La finalización de un grado, de una fase, de un momento del proceso, implica necesariamente el inicio de un segundo momento y así sucesivamente. Es decir, es un camino que va en avance. Estamos constantemente caminando dentro de lo que sería un proceso judicial. Y concatenado porque existe una relación íntima, eslabonada, entre cada momento, entre cada fase de ese camino. A pesar de que existan, como vamos a ver más adelante, procedimientos, que el concepto de procedimiento es un concepto distinto al de proceso. ¿Y por qué es diferente? ¿Por qué proceso no es lo mismo que procedimiento? Porque ya decimos
que hablamos de proceso cuando tenemos una serie gradual, progresiva y concatenada de actos, y esos actos que se dan en diferentes momentos, fases o etapas, pues cada momento, cada fase o cada etapa tiene una regulación específica. Por tanto, hablamos de procedimiento cuando nos referimos puntualmente a formas de actos, a tiempo, a lugar, dentro de una fase, dentro de una etapa. Entonces, un mismo proceso judicial, es decir, una misma causa en la cual están interviniendo tres sujetos previamente definidos, puede pasar por diferentes tipos de procedimientos hasta alcanzar la sentencia definitiva que resuelve la causa. Por tanto, proceso contiene en sí mismo el concepto de procedimiento como una fase, momento o etapa de su desarrollo. Tenemos así lo que sería el elemento subjetivo cuando decimos que esta serie de actos van a ser cumplidos por órganos públicos y por particulares. Aquí me tengo que ir a la gráfica en la cual triangulamos la relación que se da entre nuestros tres principales sujetos procesales. Tenemos entonces que el proceso judicial vincula a tres sujetos, los relaciona. Necesariamente esos tres sujetos están vinculados por el proceso judicial. En materia civil tenemos a el titular de la acción, que viene a ser el demandante, es la persona que exige un determinado cumplimiento, exige un derecho, invoca un derecho ante el tribunal. Tenemos al demandado, que va a ser el titular del derecho de excepción, es quien se va a defender en este proceso. Y tenemos en una posición superior al titular del poder de jurisdicción, que va a ser el juez, va a ser el tribunal. Esto en materia penal va a tener un ligero cambio. Ese ligero cambio es el siguiente: las partes en materia penal sabemos que tiene por fin la imputación de una persona que presuntamente ha cometido un delito y buscamos a través de la justicia que se condene a esta persona. Y como nuestro orden jurídico, la Constitución garantiza el derecho, la presunción de inocencia, tiene que pasar primero por un proceso judicial que determine efectivamente la verdad sobre los hechos para poder entonces aplicar el derecho. Tenemos que el titular de la acción penal, quien va a acusar, va a ser el Ministerio Público Fiscal, y quien se tiene que defender de esta acusación va a ser el imputado. Frente a ambas partes, igual van a tener a este tercero imparcial, que está regulado específicamente por la ley, que es el juez o tribunal, en este caso penal. Bien, estos serían nuestros sujetos esenciales dentro del proceso, pero también existen otros sujetos que contribuyen o coadyuvan a la realización del proceso judicial, como lo pueden ser, por ejemplo, los auxiliares de justicia, como los secretarios. Tenemos además los órganos de prueba, las personas que comparecen como testigos o como peritos expertos en la parte ya probatoria del proceso judicial, y además los abogados, procuradores, que hacen parte también del proceso representando un interés ajeno que puede ser de cualquiera de las partes. Tenemos además las características que existen respecto del concepto de proceso judicial serán las siguientes. Primero, el proceso es público, como yo les decía, está específicamente regulado, su origen viene de la ley y por tanto no está sujeto el proceso a que las partes puedan cambiarlo o modificarlo para su conveniencia. No. La controversia jurídica debe ser resuelta conforme a los mecanismos estrictamente previstos en la legislación. El proceso además es complejo, y es complejo
porque como nos hemos dado cuenta, decíamos que es un proceso escalonado y que va a pasar por diferentes fases o etapas, y estas fases o etapas, algunas van a ser esenciales, pero otras van a ser eventuales y se van a ir dando de conformidad como el proceso se vaya desarrollando. ¿Qué sucede? No es una fórmula simple, no es una operación matemática el proceso judicial. Está compuesto por tantas fases como las partes vayan desarrollándose o desenvolviéndose dentro de ese proceso judicial, y cada proceso va a ser único. Cada controversia jurídica que ustedes en el futuro, cuando les corresponda ejercer en litigio, se van a dar cuenta que cada caso es único, y en el procedimiento en el que sea encaminado dicha causa, se van a percatar de que van a pasar por diferentes fases y van a ir variando de causa en causa. Por lo tanto, estamos frente a una institución o un fenómeno que no es simple, es un fenómeno complejo. Tenemos además que la relación jurídica procesal que se crea en el momento en el que el demandado o la parte acusatoria acude al tribunal, y cuando ya es traído a juicio nuestro demandado o nuestro imputado, se ha creado un vínculo, se ha creado una relación. Pero esta relación es independiente o autónoma de la relación jurídica sustancial. ¿Por qué? Porque corresponderá al tribunal, al momento de sentenciar, si efectivamente esa relación jurídica sustancial existe o no. Al determinarse así, estamos en presencia de dos relaciones que no tienen una relación directa sino hasta el momento en el que el tribunal decida. Pero la relación jurídica procesal se crea desde el origen mismo del proceso. No aguardamos, porque es un vínculo que se va a dar desde el momento en que se interpone la demanda, esta se admite y se emplaza al demandado a que comparezca y dé una respuesta a la demanda. Ya están vinculados, aunque el tribunal después, en su decisión final, se percate, decida, resuelva que no existía una relación sustancial previa a ese vínculo procesal, que en efecto sí existió y sí se dio porque se dio el proceso. Y finalmente tenemos un elemento teleológico relacionado directamente con el fin como carácter principal de lo que sería el concepto de proceso. Este elemento teleológico viene dado ¿por qué? Porque persigue esa serie gradual, progresiva y concatenada de actos cumplidos por órganos y por particulares, persigue fines inmediatos, que en principio serían fijar los hechos, aplicar el derecho y subsanar una situación, un orden jurídico que se alteró, quedar subsanado. Eso sería el inmediato. ¿Por qué inmediato? Porque se da en cada proceso, en cada particularidad, cada tribunal va a decidir conforme a derecho, conforme a la sana crítica, lo que sería el problema jurídico particular, concreto. Abstrae de la ley las herramientas o sigue lo que la norma jurídica ha indicado para solucionar este problema. Pero además el proceso judicial cumple fines mediatos. Y estos fines mediatos ya van relacionados con el concepto abstracto de proceso, cuando decimos, bueno, la finalidad del proceso judicial tiene que ver necesariamente con que se busque una paz social y justicia. Paz social y justicia es lo que realmente se busca al tener un instrumento como el proceso que permita la aplicación de la ley, del derecho, porque si no estaríamos frente a normas que no serían coactivas como son las normas morales. O sea, no estaríamos en presencia de una norma jurídica si ésta no tuviera la herramienta que permita su realización. Con esto tenemos lo que sería el estudio sistemático de la conceptualización del proceso.
Nos preguntamos ahora cuál es la naturaleza, cuál es la esencia original de lo que sería el proceso judicial. La naturaleza jurídica del proceso ha sido estudiada desde el siglo XVII, siglo XVIII por diferentes corrientes doctrinarias. Las más importantes se van desarrollando de conformidad y de forma evolutiva. Así tenemos que en un principio se consideró la naturaleza jurídica desde el punto de vista del campo del derecho privado. Las escuelas privatistas iniciaron por determinar, a través de la teoría del contractualista, teoría del contrato, que las partes, cuando tenían una controversia jurídica, tenían un convenio, tenían un contrato sobre el cual acudían hasta el tercero imparcial para que éste tomase una decisión respecto de este problema. Esto porque en principio así surgen las acciones en el ROM. Entonces veámoslo desde el punto de vista del campo privado y no desde la fuente principal de lo que más adelante va a ser el proceso judicial, que sería la ley. Necesariamente, para que se dé la teoría contractualista, tiene que haber entonces un convenio entre ambas partes de que la solución se dé a través de este tercero, que sería el tribunal. Vamos a darnos cuenta que hay oportunidades en las cuales el demandado, que debe comparecer, pues no comparece, se declara en rebeldía. No desea solucionar a través de la jurisdicción lo que sería esta controversia en la cual está inmerso. Entonces, no explicaría la teoría del contrato cómo es posible que se pueda dar un proceso si si el demandado está en rebeldía específicamente. Para ello, algunos doctrinarios acuden a la teoría del cuasi-contrato. La teoría del cuasi-contrato considera las fuentes de las obligaciones y básicamente dice que el proceso judicial va a existir, se va a originar siempre desde la fuente de las obligaciones, aunque no sea específicamente el contrato. Al momento de la elaboración de esta teoría, existían solamente 4 fuentes de las obligaciones, que serían el contrato, el cuasi-contrato, el delito y el cuasi-delito. Entonces, ¿qué busca la teoría? La teoría busca decir que si no existe un convenio específico entre las partes respecto de que un tercero resuelva la controversia, entonces debemos acudir a las fuentes del cuasi-contrato para poder dar una solución a lo que sería la génesis, que sería el origen del proceso. Sin embargo, pues, las escuelas privatistas realmente no logran tomar en consideración lo que sería la ley como fuente de las obligaciones, que sí se produce a través de las escuelas científicas públicas y en principio por la teoría de la relación jurídica. ¿Qué sucede? Von Bülow, el principal exponente de esta teoría, indica que el proceso judicial surge a raíz de una relación jurídica cuya fuente principal se va a dar a través de la ley, es decir, el vínculo que existe entre los sujetos procesales es la ley, no un contrato. Por tanto, al ser la ley, estamos hablando del campo, de la esfera jurídica de intereses generales, no de intereses particulares. Estamos en el campo del derecho público. Otra de las, digamos, contribuciones de la teoría de la relación jurídica viene determinada por que Von Bülow establece la importancia de los presupuestos o condiciones para que exista este proceso en virtud de ser regulado por la ley. Es decir, por estar regulado por un principio de publicidad, deben existir estos presupuestos para la existencia del proceso. Y, además de situarlo en el derecho público, estaríamos hablando de que determina que esa relación jurídica, que es el proceso, es una relación procesal autónoma, es decir, que existe aunque no exista una relación subjetiva anterior entre las partes. Esas serían las principales contribuciones de la teoría de la relación jurídica. Como contraparte, Goldschmidt indica que o niega
la existencia de una relación o vínculo jurídico no autónomo, sino que establece que la naturaleza o el origen del proceso no es la relación, sino una situación jurídica que viene determinada por las expectativas de las partes de que se cumplan sus exigencias en relación con las normas jurídicas. Al determinarlo de esta manera, Goldsmith establece o contribuye dentro de lo que sería las tesis de la naturaleza jurídica en lo que sería el deber, el derecho y la carga procesal. No se concentra en el vínculo o en la relación que se genera entre las partes, sino entre las expectativas que producen un estado o una situación jurídica y no más una relación. Y finalmente Wasp, cuando plantea la teoría de la institución jurídica, va a la abstracción del concepto propio del proceso. Es decir, no se concentra, como Goldsmith o como von Bülow, no se concentra específicamente en la relación o situación particular, sino que indica que el proceso, como en su naturaleza o en su génesis, realmente es una institución que persigue unos fines generales y que ha perdurado en el tiempo. Por tanto, sería una organización jurídica, no necesariamente una relación o situación a un caso concreto, sino lo ve desde un punto de vista más general. Siguiendo con el contenido programático, nos corresponde ahora verificar lo que sería el contenido y el objeto del proceso judicial. El contenido del proceso judicial va a venir determinado por lo que corresponden a lo que algunos autores han llamado las categorías procesales. En esta relación que se ha creado entre estos sujetos, existen una serie de deberes procesales y de derechos que tiene cada sujeto y que se van balanceando conforme se va desenvolviendo el proceso, desde su origen hasta que se produce la sentencia, el final del proceso. Tenemos en principio lo que serían las categorías procesales, van a ir determinando estos derechos o deberes y lo vamos a ver categoría por categoría y lo vamos a ir ejemplificando para que tengamos nota de qué significa. La atribución facultativa, vamos a referirnos específicamente a un simple derecho. Es un simple derecho en virtud de que el demandante tiene la posibilidad o no de acudir a un tribunal a hacer efectivo, a exigir el cumplimiento de la obligación por parte del demandado. Tenemos la atribución impuesta, que viene a ser un poder-deber. Este poder-deber va a corresponder a los órganos del Estado que se involucran específicamente en el proceso judicial. ¿Quiénes son estos órganos del Estado? El tribunal, a quien corresponde el poder de jurisdicción, de decidir, y va a ser un poder-deber en virtud que tiene la atribución o el derecho de decidir, pero además está obligado por ley y puede ser sancionado si no aplica el derecho de conformidad. Y tenemos además al Ministerio Público, que en los casos de los procesos en la materia penal le corresponde ejercer la investigación previa y después llevar la acusación, la acción penal. Por tanto, también es una atribución, pero al mismo tiempo es un deber procesal. Tenemos asimismo la sujeción impuesta. Como categoría vamos a hablar específicamente de un deber procesal. Y este deber procesal le va a corresponder, por ejemplo, a los órganos de prueba como los testigos, los cuales deben comparecer al tribunal y rendir un testimonio que sea verdadero. De lo contrario, estaría sujeto a las sanciones y penas que establece la ley. Y como última categoría, la doctrina ha determinado la sujeción facultativa, que la denomina como una carga procesal. ¿Cuál es la diferencia de la carga procesal con el deber? Y es que ésta actúa en interés propio del particular. Bien, respecto de la sujeción facultativa, decíamos que existe una diferencia entre lo que es carga procesal y deber procesal. La carga procesal va a ser el interés propio del particular o del sujeto procesal que acude a juicio en el caso
vamos a poner el ejemplo del demandado que debe comparecer para dar una contestación a la demanda, una respuesta. El derecho procesal establece que si el demandado no responde a la demanda, a cada uno de los particulares o de los hechos que el demandante le está exigiendo, entonces ese demandado da por reconocidos esos derechos, esos hechos que está invocando el demandante. Démonos cuenta entonces que no es precisamente un deber procesal, sino la oportunidad que te permite la ley de defenderte y de ejercer las excepciones que consideres prudentes en tu defensa, y si no lo haces, vas a tener consecuencias que están dentro del margen no de las sanciones, como en el caso de los testigos, no es una sanción específica, sino que tiene unas consecuencias determinadas por la ley, las cuales no te defendiste, por tanto das por entendido que sí es correcto todo lo que está diciendo el demandante. Estas serían entonces el contenido a nivel de determinar lo que son los derechos y obligaciones en términos procesales del proceso judicial.